Nuestro siguiente invitado es Gabriel Chor y comienzo a leerles su biografía. Nació en Porto Alegre, en Brasil, y de ahí emigró a Israel en 1999. Fue paracaidista en el ejército israelí y hoy es un ciudadano orgulloso de su tierra. Más de 15 años se ha dedicado a la geopolítica del Medio Oriente como periodista y guía turístico y es especializado en la historia de este conflicto palestino-israelí desde una mirada en profundidad de la cultura árabe, islámica, religiosa, política, al concepto israelí de seguridad y de existencia. Esto es un breve resumen de su vida, porque, pues, qué mejor día después de lo ocurrido ayer, que yo creo que va a marcar un nuevo antes y un después de este conflicto árabe-israelí. Lo ocurrido ayer con los más de 4.000 miembros de Hezbollah, bueno, les explotó el pager, y que ha acarreado más de, ya creo que la cifra de muertos iba por 14, 500 que han perdido un ojo. Terrible. Y bueno, esto es una vuelta de tuerca más. Bienvenido, Gabriel. Buenos días. Y shalom a ti. Shalom. Bueno, que hace un momento yo siempre que he tocado el tema, porque me llama la atención la gente que dice, esto es un conflicto que tiene miles de años. No, esto no es un conflicto que tiene miles de años, es un conflicto que se puede decir que tiene 90, máximo 100 años, cuando viene esa gran migración israelí después de la Primera Guerra Mundial, la migración judía de Europa, que obviamente fue creciendo durante los años de la persecución nazi y de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se da esta repartición, que los ingleses en mayo del 47 dicen nos vamos, lo que me extraña es que de un lado los tanques jordanos entran y paran en la muralla y se detienen en la ciudad vieja y dicen esta va a ser la parte nuestra, y los árabes que están ahí se convierten en refugiados dentro de Jordania, y el ejército egipcio entra, toma Gaza y dice esto es parte de mi territorio y los palestinos que están ahí son refugiados aquí. Es decir, la política no solamente de este conflicto árabe-israelí ha sido polémica, pero también hay una polémica dentro de la propia relación entre países, bueno, no árabes en el sentido musulmán, egipcio, porque los egipcios no son árabes, pero en la relación entre palestinos, egipcios y palestinos y jordanos. Sí, ¿por qué? Pues esa población palestina sigue siendo refugiada dentro de los diferentes países donde han tenido que ir a refugiarse. Y por ejemplo, y es algo que a mí siempre me llamó la atención, pues esa decisión de Ben Gurión de hacer israelíes a todo aquel árabe que viviera en territorio israelí. Bienvenido y buenos días, Gabriel. Buenos días, es un placer estar acá. Sin duda es un conflicto complejo de entender, sí, y muy enfocado, ¿no? El Medio Oriente siempre estuvo presente en la foco de atención, en la historia humana, en la importancia humana hasta los días de hoy. Creo que la palabra geopolítica es bien eso, ¿no? La geografía donde está el Medio Oriente sigue influyendo hasta los días de hoy. Yo creo que es importante pensar y verlo, que es un conflicto que va cambiando, ¿no? En los primeros años, según su misma forma de pensar, el mundo árabe no veía la cuestión palestina, veía el hecho de que Inglaterra se fue y hay un cambio en el Medio Oriente. Entonces, hoy cuando analizamos lo que usted mismo dijo, el palestino que pasa a ser jordano, que pasa a ser egipcio, podría ser si ponemos un stop o una pausa, la nueva realidad de esa zona. Claro. Después, los años por venir, es conflicto del mundo árabe no aceptando la existencia del Estado de Israel en el medio. Y yo creo que es importante ver, hasta porque, intentando ser un poco optimista con la realidad, ese mismo conflicto ya no tiene más tanta fuerza. Ya hay muchos países árabes que tienen paz con Israel, y la paz tiene sus frutos de cooperación, de tecnología, de avances, de agua, principalmente en esa zona. ¿No? Ya no es más ese conflicto de no aceptación del mundo árabe. Hoy vemos un conflicto un poco más distinto, no menos pesado, que es el fundamentalismo adentro de la zona donde estamos. Pero hay, por ejemplo, el tema de los colonos. Una familia palestina que tiene 2000 años de vivir ahí, ¿por qué tiene que cederle el espacio tal vez a un judío polaco, a un judío ruso o a alguien que viene de Argentina? Porque sí. Es decir, eso también, obviamente, es meterle más leña al fuego de lo que hay en Medio Oriente.
Sí, primero los colonos, no hay hoy en día un proceso de sacar familias palestinas para crear nuevas colonias. Hay una polémica de que mientras sigan existiendo los asentamientos es difícil avanzar hacia los acuerdos de paz. No hay verdaderamente nuevos asentamientos siendo construidos. Sí. ¿Okay? No hay familias abandonadas. Sí podría ser esa pregunta porque ya desde 1967, cuando Israel gana la guerra de los 6 días y empiezan a construir nuevos asentamientos, que de nuevo en esa época nadie se imaginaba que 40 años estaríamos hablando después de esa situación de esa forma. Era la nueva realidad del Medio Oriente, ¿no? Una ciudad como Tel Aviv puede ser vista como una colonia 100 años antes. No, es que Tel Aviv es una ciudad europea enclavada en Israel. No tiene... Ahora, a mí me marca un poco en la pregunta la expresión 2000 años, porque el Islam no tiene 2000 años. No, el nombre Palestina no tiene 2000 años. Bueno, fueron los romanos los que le pusieron, claro, Siria, Palestina. Cuando no había una connotación... Para quitar el nombre Judea de por medio. Exacto, entonces había el nombre Judea de por medio, que para un judío la tierra ahí sí tiene una conexión con nosotros de 2000 o 3000 años, ¿no? Abraham llega a la tierra de Moriah, Jerusalén de hoy, ya 1000 años antes de Cristo. David construye Jerusalén ya 1000 años antes de Cristo. O sea, cuando volamos a 2000 años, yo creo que sí hay una complejidad, porque el judío, como mi familia, ve la tierra de Israel como la tierra de nuestros ancestros hace 2000 años. Ayer he conversado con una persona que dijo, no, porque yo soy a favor de los judíos, pero no me gusta el sionismo. Y yo le decía, y quizás es un análisis equivocada, porque para mí personalmente, yo nací en Brasil. ¿Y por qué soy israelí? Por sionismo. Por sionismo, claro. ¿No? Por, la amalgama de los judíos del mundo es el sionismo. Claro, es como la Biblia, Génesis 13, Abraham, el primer patriarca, el primer sionista. Lech lecha me'artzecha u'memoladeteja la'aretz asher areja. Sale de tu tierra, de la casa de tus ancestros y va a la tierra que te mostraré. Es cuestión de interpretación, ¿no? Sí. Claro, por eso, o de politización también, hoy en día de la palabra. Ahora, para mí, y no digo bueno o malo, pero a mantenernos judíos en el mundo por el sionismo, por saber que había una tierra que nos conecta, ¿no? Es como mucho hoy en día se ve mucho en el cristiano, en el evangelista, que se está reconectando a Israel por ser la tierra de Jesús, ¿no? Entonces, por sí hay una conexión a la tierra. El judaísmo, cuando usted usa 2000 años, a mí me suena 2000 años en la historia del pueblo judío con la tierra de Israel. Bueno, que 2000 años para ustedes es un pestañeo. Porque el 7 de octubre del año pasado realmente marca un antes y un después. Aquel que era tibio, pues dijo, pues se ha radicalizado los dos puntos, porque lo que vino después, también hay que decir que fue, pues el mundo lo ha visto, y sobre todo uno lee los periódicos, desproporcionado. Sí, se habla de 40 y algo mil de palestinos muertos en esta operación en Gaza. Es decir, ¿cómo se ven ustedes, y sobre todo, pues después de ese 7 de octubre, cómo se ve, pues, el futuro de esa relación palestino-israelí, y cómo se ve también, pues, el propio futuro del premier Netanyahu? Ok, yo creo que es importante entrar un segundo antes del 7 de octubre y el clima que había en Israel en la geopolítica internacional era un clima positivo. Sí, bueno, ¿no? Estos acuerdos de Abraham. Exactamente. Y justamente las ganas de Arabia Saudita de sumarse a los acuerdos de Abraham, y el énfasis que finalmente es puesto de hay una pieza importante en el que vale la pena avanzar, que es la creación del Estado palestino en Gaza y parte de Cisjordania, libre del fundamentalismo, ¿no? Uno de los principales motivos de los acuerdos de Abraham es la lucha contra el fundamentalismo en el mundo árabe, es la lucha contra la influencia iraní en el mundo árabe, y eso era el clima que estábamos, y yo invito a la gente a tener eso en mente también cuando se ve el campo de batalla en Gaza. Sí. El soldado o su comandante, por lo menos en el campo de batalla, tiene eso en mente. No estamos en una guerra en Gaza. Primero, que no empezamos una guerra en Gaza por ganas de luchar. No hubiera el 7 de octubre, Israel se fue de la Franja de Gaza desde 2005. No tenemos ningún interés. Hasta sus muertos se llevaron. Es lo que me claro, llevando lo que era necesario de la población. O sea, no hay un interés israelí en estar ahora luchando en Gaza. No hubiese el ataque el 7 de octubre, no estaríamos ahora allá. No hubiesen secuestrados israelíes adentro de Gaza, tampoco estaríamos allá. Y lo que yo digo que es importante pensar que
la guerra tiene un costo muy grande ahora, pero si va a lograr sacar a Hamas de esa zona, que es el papá del fundamentalismo islámico afiliado en la Franja de Gaza, yo veo con ojos positivos, porque es lo que faltaba para un avance entre Israel y los palestinos. ¿Qué tan difícil ha sido el tema informativo, el poder contar lo que está realmente ocurriendo? Sin duda, es muy difícil. Mira, el campo de batalla hoy está bastante cerrado también. ¿No? En años anteriores, yo mismo cuando fui soldado en el año 2000, habían periodistas circulando en el campo de batalla, cosa que no hay más desde 2006, cuando el Hamas toma la franja. No hay periodistas ajenos circulando, hay muy poco, y más que nada, por ejemplo, el número 40.000, ¿de dónde sale ese número? ¿De dónde sale? Es lo que siempre... Del Hamas. Es el Hamas que da la información de cuántas personas. Si vos ves de periodista en Israel, te va a decir, según informaciones de Gaza, o sea, del Hamas, hay 40.000 muertos en la guerra. Según informaciones del ejército de Israel, no de un periodismo, porque no entra el periodismo, hay 17.000 terroristas eliminados en la franja de Gaza. Bueno, no solamente ha habido muertos terroristas. No. Pero así es que lo plantean. Claro, de los 30.000 miembros del Hamas hay 17.000 terroristas eliminados y hay alrededor de 7 a 8.000 civiles caídos en la guerra. Son números distintos. Totalmente. Son números distintos. No digo que es poca cosa, porque un muerto o 1.000 muertos o 5 es un montón. Sino el manejo de la información. Que yo no sé cuántos salen en las noticias, cuántos muertos hay en la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo. O sea, bueno, se habla de 600.000 por un lado y 100.000 por el otro. Claro, o sea, no hay guerras que no haya muertos, y mismo así no deja de ser trágico y triste. Tú que eres experto en el área del Medio Oriente, siempre se ha especulado, jamás al final fue un invento de los servicios secretos israelíes para buscar un contrapeso con Fatah, algo laico como Fatah, pues buscarle ese contrapeso de Hamas. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, hay algo muy malo en eso, que es un análisis de atrás hacia adelante. ¿No? Si analizamos cómo las cosas pasaron, el Hamas no nació como un movimiento terrorista. Nació como un movimiento proselitista. No, antes mismo, proselitistas, crear instituciones religiosas, distribuir comida, dar clases a niños en una zona bastante abandonada que era Gaza, porque estaba en ese momento el Fatah, la OLP, que daba mucho más énfasis, incluso más dinero y más apoyo en ciudades de Cisjordania, porque, como usted mismo mencionó, desde esa división Cisjordania, Egipto, Gaza, Gaza quedó bastante abandonada. Entonces, sí, Israel permitió la creación del Hamas, no el Hamas, movimiento terrorista fundamentalista islámico, como lo vemos hoy. La institución proselitista de ayuda al mundo árabe. Yo creo que volveríamos a hacerlo. Si ahora surge una institución musulmana con el objetivo de ayudar a la población palestina, volveríamos a hacerlo. Si 30, 40, 60 años después esa institución hace el 7 de octubre, ahí es muy complejo decir, claro, pero ustedes crearon a Hamas. Nosotros no creamos ese monstruo. Nosotros, mirando la situación del refugiado palestino en Gaza, vimos en Hamas una opción positiva de plata, de dinero, de ayuda, de dar espíritu al conflicto a esa gente abandonada. Eso hoy se volvió lo que es el Hamas como movimiento fundamentalista, pero no sé si podríamos imaginar siquiera algo así en 1988. Por ejemplo, algo que en Israel tuvo una generación, tal vez la anterior a la tuya, pues siempre tuvo el peso ese de lo que ocurrió en el Líbano, en el sur del Líbano, sobre todo esa masacre de Sabra y Shatila. Esto no va a crear esa sensación nuevamente de espesar, bueno, películas, uno de los mejores cómics tal vez que yo he leído es sobre ese peso de los veteranos de Sabra y Shatila. Esta masacre, esto que ha ocurrido en Gaza, no va a provocar esa sensación de buscar esa redención de parte del pueblo de Israel, que se ven las protestas y se ve la sociedad dividida. Yo creo, por eso antes dije que es importante volver al día antes del 7 de octubre. Si no tuviéramos esa realidad de los acuerdos de Abraham y de una búsqueda muy verdadera de la creación del Estado palestino viviendo libre del terrorismo al lado de Israel con apoyo de países árabes, si no tuviéramos esta realidad, yo creo que tenés 100% de razón. Sería solo negativo lo que está pasando, ¿ok? Porque sería golpear y salir, y no es lo que está pasando, y ojalá... Pero ya incluso el conflicto ha pasado a Cisjordania. Sí,
ya se puede decir. Claro, pero ha pasado lugares. a células del Hamas activas en Cisjordania. No hay pelea de la policía palestina contra Israel. Ojalá nunca haya y logramos que los pasos que se dan hacia la paz sean firmes. Por ejemplo, la creación de la autoridad palestina, la policía palestina. O sea, todavía hay esa esperanza de que la policía palestina, que sacando al Hamas de Gaza, la policía palestina, la autoridad palestina, apoyada con el mundo árabe progresista, pueda gobernar Gaza y avanzar. Este conflicto no ha logrado pues lo que el Islam no había logrado en 1400 años, de unir a sunitas y chiitas, porque que Irán tenga tanta influencia en una población sunita, que es la mayoría de los que viven en todo el área, tanto de Cisjordania como de Gaza, pues no están indirectamente unificando al Islam pues en su parte más radical de las dos ramificaciones que tiene. Claro, yo creo que es muy importante lo que usted está mencionando, y por eso yo no veo esto más como un conflicto, ni siquiera un conflicto israelí-palestino, ni siquiera un conflicto israelí-árabe. ¿Cómo lo ve? Es un conflicto del fundamentalismo islámico. Hay fundamentalismo en distintas religiones. En esta zona del Medio Oriente es el fundamentalismo islámico que estamos hablando, versus países que abdicaron del fundamentalismo o que luchan en contra, ¿no? Porque por un lado usted dice, el fundamentalismo hoy une a Irán chiita y a Hamas sunita. Claro, y la misma realidad une a Israel judío con Arabia Saudita islámica sunita. Une a Israel y Egipto, une a Israel y la Autoridad Nacional Palestina. O sea, hay un cambio que está quedando muy claro en esa zona, que ya no es más tan fuerte si la diferencia es chiita-sunita, ya ni siquiera es más tan fuerte si la diferencia es país árabe o país Israel, cosa que en los 60 era inimaginable, una unión de países de Israel. El 14 de abril, cuando Irán dispara misiles, 300 misiles y drones hacia el territorio israelí, son frenados en el espacio aéreo de Arabia Saudita, de Jordania. Eso realmente, porque pareciera un ataque de bandera falsa, tanto el de Israel hacia Irán como el de Irán hacia Israel. Es decir, bueno, vamos a hacer como que estamos en guerra, pero no. Mira, eso fue mucho más un mensaje que un ataque. O sea, yo diría que una advertencia. El cambio de game change, como usted mismo dijo lo que pasó ayer, es un cambio de normas. Israel no atacaba territorio iraní, Irán no atacaba territorio israelí de forma frontal. Sí. Era siempre a través de los proxies. Era una guerra fría. Era una guerra fría a través de los proxies. De repente que Irán dispara 300 cohetes, y nosotros, le digo honestamente, yo estaba sentado mirando la televisión, tuve tiempo de cocinar, tuve tiempo de cenar, tuve tiempo de digerir la comida, poner a mis hijos a dormir. No fue un miedo de los misiles caer en territorio israelí, más allá, ponerle la defensa que tenemos del espacio aéreo, pero fue un mensaje, y fue un mensaje que tiene dos lados. Irán está predispuesto a atacar a Israel, sí, un mensaje negativo para un israelí. El mensaje positivo es que no estamos solos, ¿no? Los misiles fueron frenados en espacio aéreo de países vecinos, pero cosa que también el ataque de Israel a Irán fue una cosa muy simbólica. Simbólico. Fue, ok, si la nueva regla de acción es que se ataque también en territorio, lo vamos a hacer, pero evitando algo muy grande. Hay que recordarse que terminar con la amenaza iraní limita con la frase que todo el mundo tiene miedo, que es la Tercera Guerra Mundial. Hombre, estamos hablando de algo de otro nivel de un conflicto. Sí. Y yo creo que todos tenemos miedo, tanto del lado iraní, cuanto del lado israelí y estadounidense. Y las repercusiones a nivel internacional, es que, ¿no? Siempre, porque, ¿cómo es vivir en Israel? Es decir, estás viviendo que una mochila mal puesta puede ser una bomba, que puede haber un ataque, y más cuando alguien que se inmole. Es decir, ¿cómo es vivir en Israel? Yo creo que mucha gente también me pregunta, ¿cómo fue que pasó el 7 de octubre? O sea, un ejército tan grande, un servicio de inteligencia tan grande, ¿qué pasó ahí? Y yo digo, mira, hay un problemón que quizás volverá a pasar, que es que tiene que ver con tu pregunta, ¿cómo es vivir en Israel? Israel le gusta vivir lindo, agradable, ir a la playa, trabajar, crear startups como Waze y todas esas cosas. El israelí tiene una tendencia muy rápida, es mucho más californiano o australiano que uno se imagina a veces. La vida cotidiana israelí... cierto israelíes, porque también... No, yo diría el mismo israelí en su rutina, hasta que de repente es convocado, como yo, a ser reservista, a ser soldado, al campo de batalla, a la seguridad nacional.
pero muy rápido vuelve a... ¿no? Yo soy un combatiente paracaidista, tengo rastas y vivo en la playa y me gusta, estuve en Panamá surfeando. Es una mezcla de intentar volver a vivir como ustedes, a tener el derecho de vivir normal en el mundo. Es que muchos dicen, bueno, viven encerrados con temor, más cuando tienen niños pequeños. La realidad, los niños van a la escuela, las personas siguen su vida cotidiana, su labor cotidiana. Esto es el del día a día, claro, no así con el 7 de octubre despertó un miedo que la gente intenta, yo diría que es ser israelí, que la vida cotidiana gane a ese miedo. El 7 de octubre nos hizo miedo, yo vivo en una ciudad muy lejos de cualquier frontera, ¿okay? Y mismo ahí tuvimos miedo en el mes de octubre, porque se despertó algo de existencial a Israel, no un problema de frontera. Algo que, mira, vivir acá es un punto de interrogación. Le digo la verdad, la mayoría de la gente ya intentó volver a la rutina y olvidar, entre comillas, ¿sí? Volver a la rutina porque eso es la existencia, ¿no? Seguir hacia adelante. Y yo creo que es un arma en el alma israelí, que vamos a tener paz con los vecinos. Mira, mis abuelos no soñarían que Israel tendrá paz con Egipto, paz con Jordania, paz con la Autoridad Palestina, paz con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, en breve Arabia Saudita. Ojalá, si se saca el Hezbollah de Líbano, paz con Líbano, ¿ok? Y es algo que hay que agarrarse en esas cosas positivas, porque como empezamos la conversación, son conflictos de muchas décadas, pero estamos cambiando. Hoy en día hay paz con países vecinos. Se han dado pasos, sí. Pero es que siempre, si uno estudia la historia del Islam en el Medio Oriente, todos los visires tenían, pues su médico era judío y su asesor financiero era judío. Es decir, todavía la gente, y aunque no lo creas, todavía hoy día viven 25.000 judíos en Irán. Alepo se puede decir, que para nosotros la gran ciudad de la inmigración de la judería panameña viene de esa ciudad de Siria. Es decir, que es alguien que ha vivido y convivido. Yo le comentábamos hace un momento que hasta el año 47 el árabe era la lengua franca en todo el área del Medio Oriente, desde que llegaron que sacaron a los romanos, y el griego, que era en ese momento la lengua franca. Así que, pues, como dicen que las luchas fratricidas son las peores. Los primos hermanos ahí en el Medio Oriente son los que se están matando. Y al mismo tiempo, lo que acaba de mencionar no puede dejar de ser la esperanza de que el judío y el musulmán han convivido juntos y pueden convivir juntos. Vemos eso en Israel, ¿no? En Israel 19% de la población del Estado de Israel son musulmanes de religión, ¿no? Y cuando a veces la gente dijo, el 7 de octubre los musulmanes fueron atacados, los musulmanes israelíes fueron víctimas del 7 de octubre. Jamás ha matado y secuestrado a musulmanes. Y eso es importante en el mismo 7 de octubre, que estaban cerca de la zona del sur, gente beduina. Ahora, hace poco tiempo fue rescatado un ciudadano israelí, beduino islámico, ¿ok? Y hubo fiesta y cosas, y el ejército israelí, judío, arriesgando su vida en campo de batalla en Gaza, y saca a un musulmán beduino israelí. Lo sacan como un israelí, lo vemos como un ciudadano del Estado de Israel, y eso es esperanza, porque sí se puede convivir. Lo que está impidiendo hoy en día la convivencia es sin la menor duda el fundamentalismo. ¿Qué crees que después de lo ocurrido ayer, que la cosa en el Líbano sobre todo, se radicalice? Yo de lo que ocurrió ayer sé como ustedes, sé de las noticias y más que nada de las noticias internacionales, porque las noticias israelíes todavía no se habló nada, o por lo menos no se habló nada oficial, nadie del gobierno del ejército sabe, y yo creo que, y yo estoy acá en Panamá, vi en las noticias panameñas por primera vez lo que pasó. Yo creo que la pregunta es cómo sigue, porque si lo que pasó ayer, después de hoy, mañana, no genera nada, sinónimo que lo que pasó ayer era evitar. Es demostrar que el conflicto no tiene que prenderse y empujar al Hezbollah a dar un paso atrás en la guerra con Israel, pero eso es una opción, no sé si hacia ahí vamos. Otra opción es si de eso se levanta un conflicto mayor y es como un primer paso de una nueva etapa de la guerra. Prefiero no juzgar porque no sé hacia dónde voy y tengo mi familia ahora ya, entonces no sé, no sé, espero que no pase nada, pero es muy temprano para saberlo. Bueno, Gabriel Shor, experto en el Medio Oriente, aquí visitante. Espero que hayas encontrado buenas olas.
Muchas gracias. Así que es bueno. un placer estar acá.